Hola, ¿cómo estás? Estamos en una nueva edición de Negocios son Negocios, un programa destinado a promover el espíritu empresarial y aparte contextos institucionales que favorezcan la creación de valor. Hoy vamos a tener dos invitados muy interesantes y a tratar temáticas de dos países externos a la Argentina. En primer lugar vamos a hablar con Adriana Flores Márquez. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias. Vamos a hablar con ella sobre qué está pasando en Venezuela. Pero primero vamos a ir a las organizaciones que nos apoyan y ya volvemos para hablar 100% con Adriana. Regreso en Negocios son Negocios y vamos a charlar ahora, como presentamos anteriormente, con Adriana Flores Márquez. Ella es abogada, perseguida, exiliada, representante de Vente en Argentina, de Venezuela estamos hablando, y vamos a hablar sobre el efecto María Corina Machado. ¿Y existe una oportunidad para el fin de la dictadura venezolana? ¿Cómo estás, Adriana? Martín. Bueno, gracias por estar acá nuevamente y por poder charlar sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Hay vientos de esperanza en tu país? Sí, definitivamente vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Pero lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela es un suceso que definitivamente puede marcar un antes y un después en el país. Te pregunto, ¿nos podrías hablar un poco sobre María Corina Machado? ¿Quién es ella? Porque acá vemos algunas noticias, pero no sabemos tanto la historia profunda de ella, de la familia, y qué significa para la ciudadanía venezolana. Bueno, María Corina Machado, ella es ingeniera y empresaria, ella es de Caracas, y María Corina viene a tener una trayectoria en la política desde inicio de los 2000. Ella fundó la Asociación Civil Súmate, que es una asociación que estuvo durante muchísimos años promoviendo lo que era el voto, los derechos políticos de los venezolanos, y más recientemente, para el año 2014, ella había sido diputada de Venezuela, de la más votada incluso en la historia del país, y fundó además el partido Vente Venezuela, un partido de corte liberal, el único de su estilo en Venezuela, y bueno, del cual yo también pues formo parte como representante acá en Argentina. Y te hago una pregunta al respecto. ¿Está ella prohibida de competir? ¿La quiere el oficialismo? ¿La dictadura venezolana quiere prohibir que ella compita? ¿Hay restricciones? ¿Se van a poder superar esas restricciones? Bueno, estamos hablando de que nos estamos enfrentando ante una dictadura, pero una dictadura además con unas características particulares, porque vinculado al narcotráfico, vinculado a los grupos irregulares guerrilleros, al terrorismo además, y que ellos han hecho de todo precisamente para poder seguir aferrándose al poder. ¿Qué pasa con María Corina? María Corina había sido ya inhabilitada en el año 2015 durante un año, y nuevamente María Corina, ahora que está lanzándose precisamente para la primaria y más aún para las presidenciales, desde la Contraloría de la República, cosa que es inconstitucional, se le ha inhabilitado durante 15 años para precisamente frenar el efecto que María Corina ha generado estos últimos tiempos. Bueno, y esta restricción, esta prohibición, es en realidad un síntoma, digamos, de que ven un peligro posible, ¿no? Porque si no fuera peligrosa no la prohibirían, me parece, ¿no? Es como, ¿hay apoyo en la población, en la ciudadanía? ¿Cómo es la movida que hay atrás de María Corina, la llegada a la gente, la popularidad de ella? Bueno, María Corina es un fenómeno bastante particular porque ella se sale mucho de la política tradicional de Venezuela. O sea, es una persona que se ha declarado abiertamente en contra del socialismo, abiertamente capitalista, abiertamente a favor del libre mercado, de la propiedad privada, del emprendedurismo. Y por supuesto para la población venezolana representa un cambio genuino del país, y eso se denota de hecho en sus mítines políticos. Es primera vez en la historia contemporánea de Venezuela que se ve tanta cantidad de personas en sus eventos por un candidato a una primaria.
porque ni siquiera todavía estamos hablando de una candidatura a una presidencial. Entonces, claro, para el régimen, cada persona que represente una amenaza para ellos van a hacer de todo, perseguirlos. En el caso de María Corina ya tiene prohibición de salir del país. No puede ni siquiera tomar vuelos domésticos en Venezuela y además de eso también está inhabilitada políticamente. Sin embargo, María Corina sigue compitiendo y vamos a seguir, como María Corina dice, hasta el final. Ok, la dictadura venezolana tiene apoyo de países a nivel internacional que le permitan tener un sostén más allá de lo interno. Estoy pensando, no sé, en China, Rusia, sobre qué soporta su poder, ¿no? Venezuela, o el régimen venezolano, mejor dicho, soporta mucho su poder, si bien con estas conexiones externas que tienen, como el caso de, como comentaste, Rusia, China, Cuba, se sostiene sobre todo sobre las Fuerzas Armadas, sobre la represión, sobre las fuerzas represivas, como realmente son, y por eso las constantes violaciones a derechos humanos, porque es la forma en que ellos tienen de poder sostenerse en el poder. Por supuesto, los apoyos de estos regímenes también influyen muchísimo, pero hay que recordar también que el apoyo para la libertad de Venezuela es muchísimo más grande, y eso de hecho se notó ahora que hubo esta inhabilitación hacia María Corina, que hubo pronunciamiento de parte de muchas organizaciones, instituciones, gobiernos, figuras públicas. Entonces, el apoyo hacia la causa venezolana es mucho mayor de la que tiene el régimen realmente. Yo te escuché decir en alguna otra ocasión el número de la cantidad de venezolanos fuera de Venezuela sobre el total, ¿no?, de la población venezolana. ¿Podrías comentar ese número que es realmente impactante? Porque tal vez los que no están tan familiarizados con el tema digan, bueno, será un poquito de gente que se va, pero realmente es terrorífico la cantidad de gente que tuvo que irse de Venezuela, ¿no? ¿Cuántos aproximadamente venezolanos hay fuera de Venezuela? Según datos oficiales del ACNUR, de los venezolanos que por lo menos ya tienen algún tipo de legalidad en los países de acogida, hay al menos 7 millones de venezolanos, sin contar todavía los que están en situación irregular. Y cabe destacar, Martín, que de estos 7 millones nosotros somos 30 millones de venezolanos. O sea, tenemos una cuarta parte de nuestra población se ha desplazado de forma forzada, incluso por lugares tan peligrosos como el tapón de Darién en Panamá, en la selva de Panamá, con tal de poder salir de Venezuela. O sea, estamos hablando de que los venezolanos están arriesgando sus vidas para poder tener un futuro, el futuro que en Venezuela imposible poder tener. Y también cabe destacar, Martín, que hay unas características importantes, porque no es que haya simplemente una crisis económica en Venezuela, estamos hablando de una crisis humanitaria. Estamos hablando de que poder acceder a la comida es sumamente difícil, poder comprar medicina, los servicios básicos son muy escasos. O sea, vivir en Venezuela ni siquiera es vivir, estamos hablando de sobrevivir. Y esa información, al no haber transparencia, no se sabe, no trasciende, básicamente, ¿no? Lo que se conoce en Venezuela es lo que se quiere mostrar, básicamente, ¿no? Claro. Así que el otro día veía algunos indicadores más económicos, ¿no?, sobre el precio de las propiedades en Venezuela, propiedades en la playa, hermosas, a $5.000, $3.000, que uno dice, ¿cómo puede ser que cuesten eso siendo un lugar paradisíaco, ¿no? Pero bueno, hay que ver el todo. Es que eso precisamente es un síntoma de la situación Claro. en Venezuela. Los precios de los bienes son tan económicos porque es que nadie está comprando. No hay seguridad jurídica, te pueden expropiar como te pueden invadir tu propiedad. Entonces eso es un síntoma precisamente de la crisis que estamos en Venezuela. ¿Y hay un cálculo de qué porcentaje de la población es pobre en Venezuela? Sí, por supuesto, esto no son cifras oficiales, Claro. Estos son encuestas del ENCOVI, que es una encuesta privada, y más del 90% de la población venezolana está por debajo de la línea de pobreza. O sea, estamos hablando de que la clase media en Venezuela es clase baja. Claro. O sea, y las personas que están dentro del sector un poco más elevado son personas que tienen conexiones con el régimen y pues tienen ese beneplácito para poder tener negocios y que no sean expropiados. Tipo Cuba, digamos, lo que era Cuba históricamente, eran todos pobres menos los que estaban cercanos al poder político. Exacto, a la en Venezuela dictadura. Correcto, es muy similar el modelo que se está manejando. Y hasta incluso hay escasez de combustible, ¿no? Que es el colmo de Venezuela, aparentemente. Si tenés un auto es difícil cargar nafta, como decimos acá. Sí, correcto, en Venezuela, o sea,
sales en tu vehículo y para poder cargar de nafta el carro puedes durar horas y hasta días en la fila para poder surtir de nafta. O sea, es una situación bastante difícil en todo sentido en Venezuela, en todo aspecto. Y ves que hay un hartazgo, para ir cerrando un poco, en la población, y hay posibilidades de que la gente, digamos, pueda apostar y arriesgarse, ¿no?, a lo nuevo y a salir de esta dictadura tan arraigada y, digamos, tan firme en un momento con precio del petróleo, porque la petrodictadura baila al ritmo del petróleo, ¿no? Y lamentablemente con la guerra de Rusia a Ucrania los precios del petróleo son bastante buenos, con lo cual esto favorece la situación financiera de la dictadura venezolana, e incluso Estados Unidos ha flexibilizado su posición respecto de Venezuela en algún punto, me parece, ¿no? Para tener, digamos, por una cuestión de situación del mercado energético, ¿no? Digamos, a pesar, hay alguna debilidad, hay debilidades económicas en Venezuela, la inflación, ¿tenés alguna idea de los números más o menos? En cuánto están digamos, y esto tiene que, la consecuencia de esta necesariamente es esta situación terriblemente destructiva que vive la población, ¿no? Totalmente. Un poco para ir de atrás hacia adelante, por supuesto hay un hartazgo de parte de los venezolanos y esto se ha demostrado en las manifestaciones que hubo durante el año 2014, 2017, 2019, donde millones de venezolanos salimos a las calles en contra del régimen y la respuesta fue represión. Hubo muchos que fueron asesinados, otros que fueron encarcelados y otros que en mi caso que fuimos perseguidos a través de tribunales militares y terminamos en el exilio, ¿no? Entonces sí ha habido por supuesto movimientos ciudadanos en contra del régimen y bueno, lamentablemente como ellos cuentan con las armas, cuentan con todo un aparataje estatal que persigue al disidente, ha sido una tarea bastante difícil. Sin embargo, por supuesto, ahora que aparece María Corina en la escena nacional, en la escena internacional, que si bien ella ya venía desde hace muchísimo tiempo, es quien está liderando las encuestas de la oposición y quien ha ganado la opinión pública de la gente. ¿Qué es lo que ocurre? María Corina nos está presentando a los venezolanos una propuesta real de cambio de gobierno, de cambio del sistema total, porque no hablar de la primaria en Venezuela es que escojamos un liderazgo de la oposición que guíe las fuerzas ciudadanas y que también cuente con el apoyo internacional para poder salir del régimen. Pero además también nos presenta un proyecto de gobierno, porque como el eslogan de María Corina dice, esto es hasta el final. Esto implica que vamos a sortear todos los obstáculos, no importa lo que nos coloquen, y que vamos a llegar y que vamos a cobrar, que vamos a llegar efectivamente al poder para poder cambiar el sistema. Y para terminar te pregunto, ¿hace cuántos años que estás en Argentina? Tengo ya más de 5 años viviendo acá en Argentina. ¿Cómo te trata el país? No, bueno, bastante bien. Realmente que los argentinos han sido muy receptivos con nosotros, con la comunidad venezolana, y eso pues también lo agradecemos muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Seguiremos hablando porque este tema realmente tiene una vigencia enorme y no, ojalá que termine rápido, pero parece ser una batalla, una guerra de largo plazo también lo que sucede en Venezuela. Te agradecemos por tu presencia. Hemos hablado con Adriana Flores Márquez, abogada, perseguida, exiliada, representante de Vente en Argentina. Y bueno, vamos a un pequeño corte y ya venimos con una segunda entrevista. Gracias. De ti y me desenamoré, así eres tú, un día eres